Apreciados amigos y hermanos que nos ven en diferentes partes de la ciudad, del mundo, queremos saludarles una vez más y darles una cordial bienvenida aquí a nuestro estudio Creciendo en la Palabra. Nos es grato saber que ustedes están con nosotros día a día, estudiando con nosotros estas lecciones maravillosas. Hoy vamos a estudiar la lección número 2, pero para esto no estoy solo, me acompañan dos pastores y quiero presentar en este momento al pastor Octavio Rosas, quien es pastor de el distrito de Floresta. Pastor Octavio, bienvenido. Pastor, qué gusto estar con usted, con el pastor. Gracias porque esta oportunidad es sin duda única para poder seguir creciendo en la palabra. Muchas gracias, pastor. Y también quiero presentar ante ustedes al pastor Oscar Bolaños, quien es pastor aquí en Ciudad de México y es el titular del distrito de Ramos Millán. Bienvenido, pastor. Pastor Alfredo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes para juntos compartir esta lección tan importante, pastor, lección número 2. Pues vamos a dar inicio y quiero invitarlos aquí, ahí donde están ustedes, me acompañen para hacer una oración. Padre nuestro, gracias porque estamos una vez más abriendo tu palabra y queremos sumergirnos, Señor, en esta parte de tu escritura para poder encontrar aplicaciones prácticas a nuestra vida y que juntos podamos crecer en tu palabra. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te vayas, querido amigo, regresamos en un instante. Gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la escuela sabática. Y apreciados amigos y hermanos, quiero que tú veas el versículo de memoria, lo puedas recordar porque Pablo hace un énfasis muy especial. Y Pablo presenta que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y entonces vamos a tener un tópico. Vamos a estudiar 3 puntos esenciales. Y aquí con mis compañeros queremos decirles que vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Una cruz de locura. Número 2, llevar mi propia cruz. Y número 3, la cruz, el centro del evangelio. Pastor Oscar, quiero preguntarle a usted en este momento, ¿sigue siendo la cruz un escándalo? Sí, mi pastor, yo creo que sí. Yo creo que la cruz sigue siendo un escándalo. Miren, cuando estudiamos la lección, vimos que explica que para los judíos, por ejemplo, pastor, la cruz era un escándalo porque ellos esperaban a un Mesías conquistador. Para los judíos, decía la lección, era una locura porque ellos buscaban explicaciones filosóficas, un pensamiento a lo mejor más racional. Y aunque hoy posiblemente las razones han cambiado, el mensaje de la cruz creo que sigue confrontando al ser humano. No sé, pastor, si podríamos decir que le sigue dando o ofendiendo el orgullo humano, pastor. Porque la lección hablaba, por ejemplo, que la sabiduría humana no puede salvar al ser humano. Y veíamos en la lección que muchas personas creen que pueden seguir salvas por sí mismas, pueden mejorar por sí mismas, pueden salvarse a sí mismas. Y pastor, creo que este tema que estamos viendo sobre la cruz va a confrontar 2 realidades para nosotros. La primera realidad, cómo el ser humano es. ¿A qué grado llegó a arrebatarse de crucificar al Mesías, al Salvador? Revela cómo es el ser humano de pecador. Revela nuestros pensamientos perversos, lo malo que somos. Revela todo lo malo del ser humano. Pero la segunda razón es que también revela quién es Dios. Un Dios de amor, que estuvo dispuesto a morir en la cruz para salvar a esos que le crucificaron. Si podríamos preguntar, pastor, si la cruz sigue siendo un escándalo, creo que podríamos responder que sigue siendo un escándalo. Gracias, pastor. Es muy interesante porque Corinto era una ciudad muy difícil, Sí, sí. muy complicada. Sí. La iglesia era muy difícil, Sí. y había muchos temas, había muchas filosofías, Sí. pero algo interesante es ver que
Hoy en día la gente busca milagros espectaculares, ¿no? Pero, Pastor Rosas, ¿es un tema de discordia aún? Pastor, claro que sí, yo creo, y la lección de esta semana nos muestra que incluso al tomar parte de la cruz, es decir, al estar del lado de la cruz, existen aún controversias, porque ciertamente muchas personas no llegan a la médula, a lo principal, a la base que cimenta la cruz, y es el mensaje de la cruz. Tiene el poder de Dios, es el poder de Dios, como menciona 1 Corintios 1:18, y yo creo que así como en Corinto fue de suma importancia para el apóstol Pablo darles el mensaje de la cruz, a día de hoy para esclarecer todas esas dudas, para que no haya ciertamente confusiones, debemos de mirar tal cual es el significado y el simbolismo de la cruz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos visto prácticamente que el Evangelio de la cruz para muchos es locura, el mensaje, porque la gente no podía creer que un hombre muriera y resucitara luego, Sí. ¿no? Entonces, importante es ver aquí que Pablo, cuando se presenta en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 17 al 31, viene algo muy especial. Y Pablo dice ahí, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Aquí algo interesante que podemos desarrollar y descubrir es ver lo siguiente. Si la cruz tiene poder para mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios, el mensaje de la cruz debe ocupar el lugar central de nuestra predicación. Y Pastor Oscar, hoy en nuestros días, ¿es importante el bautismo? Sí, pastor. Por supuesto que sí. La respuesta principal es que sí. Y precisamente yo creo que es lo que Pablo les quería ahí recordar. El bautismo es muy importante porque fue establecido por el propio Señor Jesús. Representa públicamente nuestra unión con Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Es importante porque es el inicio de nuestra relación con Cristo, pues, de que lo aceptamos como, no solo como maestro, sino también como nuestro Salvador. Sigue siendo importante. Más bien, mi pastor Alfredo, lo que creo es que Pablo aquí les está diciendo que no resaltemos el valor al bautismo, sino más bien evitar que las personas le dieran más importancia a ser bautizadas que aquel cuyo nombre eran bautizadas. Pablo quería que los corintios ahí supieran que el centro de todo es Jesús, nuestro Salvador. Y yo creo que a lo mejor es lo que estaba perdiéndose en Corintios, de tal manera que Pablo dice eso, les recuerda el énfasis. No le resta importancia al bautismo porque es importante, pero les recuerda lo más importante, que sigue siendo Jesús, en el nombre en el cual ellos son bautizados. Ok, es interesante ver que si la cruz causaba locura, Sí. para muchos, hay también una necedad. Sí. Dijimos que Corinto era una ciudad muy difícil, pero pastor, era soberbia en conocimiento, en sabiduría. Eran personas muy, muy soberbias. Y algo interesante es que muchas veces pensamos que nuestro intelecto, nuestra sabiduría nos puede salvar. Nosotros al ver, pastor, en la lección de la escuela sabática, dice ahí que lo necio del mundo eligió Dios. Y algo importante es ver que podemos encontrar en Corinto a muchas personas necias. ¿Quién es un necio? Pastor, este tema nos confronta con una realidad como seres humanos, porque la cruz, como ya se ha mencionado, es lo opuesto a lo que naturalmente es el ser humano. Dice el comentario de la lección, la cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Es una frase que nos lleva a pensar que cuando nos ponemos delante de la cruz, nos vemos tal cual somos. No somos más que carne y hueso que al bajar a la tumba se vuelve polvo.
Entonces, ¿dónde queda ese orgullo? ¿Dónde queda esa soberbia del ser humano? Y hablando de Corinto, ¿dónde quedaban todas esas grandes hazañas que podía hacer esa ciudad? Y sin embargo, el apóstol Pablo, al mencionar la necedad o al mencionar justamente este orgullo, no está tan relacionada con las limitaciones intelectuales, sino con el hecho de no discernir de una buena manera lo que es bueno para ellos. Ellos encerrados en su propio mundo, ellos encerrados en sus propios comportamientos y pensamientos inmorales, creen que pueden hacer mucho a tal grado de rebelarse contra Dios. Sin embargo, cuando llegamos a la cruz, todo eso cambia. Pastor, no sé, me gustaría a mí agregar ahí, ahí en la lección utilizaba la palabra moria, en el griego, y no se está refiriendo a las personas que son menos inteligentes. O Pablo no está demeritando a las personas intelectuales, sino más bien está haciendo una distinción, parece ahí Pablo, de aquellos que rechazan a Cristo. Porque una persona muy preparada pudiera ser que rechace a Cristo, y una persona sencilla, sin preparación, que acepte a Jesús. Y ahí está la verdadera sabiduría, pastor. O sea que fuese cual fuese nuestra oposición que encontremos o que enfrentemos contra alguien, Dios tiene personas dispuestas para aceptar la verdad. Siempre preparado. Es correcto. Sí. Quiero dejarte una pregunta a ti, estimado amigo, y que tú puedas compartirla en casa. ¿Por qué crees que el mundo sigue considerando que el mensaje de la cruz es una locura? Estúdialo, medítalo y mándanos tu respuesta. Volvemos en un instante. No te vayas. Gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Vamos a entrar al segundo tópico, y el segundo tópico lo hemos titulado Llevar mi propia cruz. ¿Tú te has puesto a pensar cuántos kilos pesaba la cruz que cargó el maestro hacia el Calvario? ¿Sabes que era una cruz muy pesada? Independientemente del peso de ese madero, el peso del pecado que cargaba. Y si le añades un poquito más a la condición física de Jesús, es interesante ver cómo cargar o llevar mi propia cruz. El apóstol San Pablo en Gálatas 2:20 da algo muy especial. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Has pensado, amigo querido, cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Jesús? Algo interesante es que la cruz no solamente es un acontecimiento histórico, sino que es una experiencia diaria, y quien comprende realmente el verdadero énfasis del Calvario experimenta transformación. Y algo interesante que podemos compartir aquí con mis compañeros pastores es lo siguiente. Pastor Oscar, ¿por qué hay gente que hoy se rebela ante Dios? Sí, pastor, esto es bien interesante. Mire, veíamos esta semana que la cruz tiene el mismo poder para todos. Realmente lo que cambia es la actitud del corazón de las personas. Lo hemos visto en otras ocasiones. Lo interesante que es esto, por ejemplo, muchas de las personas veían los milagros de Jesús. Me estoy acordando ahorita a lo mejor del ejemplo cuando Jesús resucita a Lázaro. Dice que estaba reunida una multitud del pueblo. Todos vieron cómo Jesús hizo el milagro, uno de los mayores milagros registrados en la Biblia de Jesús.
resucitar a un muerto de 4 días. Y en ese mismo versículo dice que muchos creyeron en él, pero otros cuantos, pastor, se pusieron a complotear cómo matar a Jesús. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo, siendo que las mismas personas ven el mismo milagro, el mismo poder de Dios, unos decidan creer y otros decidan rebelarse inclusive para matarlo? Esto es bien interesante porque la cruz no tiene un efecto diferente porque Dios cambie, sino más bien es el responder o la actitud del corazón de las personas quienes responden de manera distinta al evangelio. Decía la lección, porque para unos es locura, pero para otros es salvación. La manera en que hay gente que se revela ante Dios, pastor, no tiene que ver con la cruz, porque la cruz tiene el mismo poder para todos. Es más bien la actitud que cada uno tome cuando recibe el mensaje de salvación del evangelio. A mí me recuerda algo, pastor, escuché esa frase: rechazar a Dios, escuchar su voz y rechazarlo, endurece el corazón. Hay personas que tienen mucho tiempo, pastor, escuchando la voz de Dios, tal vez van a una campaña, a 2 campañas, y siguen postergando su decisión. Bueno, seguir postergando esa decisión o rechazar la voz de Dios, pastor, hace que el corazón de las personas se endurezca. Así como el faraón, Dios le mandaba una plaga, decía que sí, pero después se endurecía más su corazón. Es bien interesante cómo muchas personas, aún con el mismo poder de la cruz, rechazan a Dios, pastor. Es que hemos visto que mucha gente escucha la palabra. Sí. Y Hebreos 3:25 lo dice. Sí. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Pero ¿cuánta gente ha dejado de que para la próxima, sí, para la próxima, sí, y para la próxima, y para mañana? Eso endurece ahí. Y para otro día. Sí. No, ahorita no estoy preparado. Y es interesante notar que muchas veces pasan cosas que no podemos ni imaginar. Pastor Octavio, algo interesante que nosotros podemos ver aquí en la lección de la escuela sabática, el llevar mi propia cruz. Te tengo una pregunta. ¿Por qué muchos rechazan hoy a Cristo y muchos no aceptan su crucifixión? A día de hoy, una de las corrientes que más peso tienen en la sociedad es que todo se encuentra dentro del ser humano. Es decir, si yo quiero paz, busco mi paz interior. Hay gurús, hay coach de vida que mencionan: tienes que meditar, tienes que encontrar paz, tienes que encontrar tu camino dentro de ti mismo. Y entonces todo lo que te hace daño proviene de afuera. Es decir, uno no es el causal del propio mal, sino que todo lo que te daña proviene de enemigos, proviene de casualidades, algunos se atreven a decir proviene de la justicia divina. Y eso es lo que permea a la sociedad a día de hoy. Sin embargo, nosotros al acercarnos a la palabra de Dios nuevamente encontramos un contraste en el decir: todo lo que me hace daño proviene de mí. Es decir, me autoinflijo, me autolacero, me autolastimo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento natural como ser humano es de continuo al mal. Lo viene Pablo explicando en estos primeros capítulos de Corintios. El pensamiento del ser humano va hacia una necedad, va hacia sentirse orgulloso, va hacia sentirse soberbio. Pero cuando nosotros nos encontramos con Cristo, todo eso cambia. Entonces quiere decir que nuestra salvación tiene una fuente externa. Y quisiera referirme brevemente a 1 Corintios 1:21. Como el mundo mediante su sabiduría no reconoció la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Y Pablo aquí todavía lo dice de una manera curiosa, ¿no? Como a ellos no les agradó, a los que aceptaron la necedad de la predicación, a esos Dios agradó. Ok. Muchas gracias, pastor. Y es interesante, pastor Oscar, sí, ver y podernos preguntar, ¿hasta dónde estaba dispuesto Dios para completar el plan de redención?
Sí, pastor, yo creo que a través de esta lección, esta semana que estamos estudiando, se nos está presentando la imagen de un Mesías crucificado, que deja totalmente claro lo que el universo estuvo dispuesto a hacer o a llegar con tal de la salvación del ser humano. Dios dar a su propio Hijo para la salvación, y el Hijo, pues pastor, estuvo dispuesto a morir en la cruz, a sufrir vergüenza, a sufrir humillación, el rechazo, solo con tal de reconciliarnos con Él. Lo más sorprendente de esto es que no solo nos sorprende a nosotros como seres humanos, sino que sorprendió a todo el universo este acto de amor, pastor. Creo que muchas veces nosotros en la iglesia hablamos de la cruz y podemos caer en el peligro de dejarnos de asombrar por esa maravilla o ese acto tan asombroso, hermanos, que tenemos en ella. Por eso yo creo que la lección importante de esta semana nos recuerda a seguirnos asombrando, pastor, a seguir pensando en la profundidad de lo que el universo, el creador, hermanos, de todo el universo, de las galaxias, de los átomos, estuvo dispuesto a hacer para nuestra salvación. No tenía límite Dios en su amor para salvarnos, pastor. El mayor acto, es decir, el universo, el cielo mismo, dio todo lo que tenía sin guardarse nada, pastor, con tal de que nosotros pudiéramos ser salvos. Y pastor, no entendemos todavía, yo creo, esa profundidad de amor. Dio a su mejor hombre, ¿no? Sí. Marcos 8:31 dice, entonces empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que lo iban a matar, pero que después de 3 días resucitaría. Pastor Octavio, ¿la cruz es una doctrina o una experiencia diaria para mí? Para muchos podría ser una doctrina. Y yo creo que no se cansarían de hablar y hablar y hablar y profundizar en los misterios de la misma. Sin embargo, como el apóstol Pablo menciona, él no llegó a sus hermanos con grandes elocuencias, no llegó contándoles maravillosas cosas de sus labios, sino que él asevera, lo único que necesité presentarles fue la cruz de Cristo. Esto nos lleva a entender y comprender que esta experiencia debe de ser práctica, más que teórica, porque en primer lugar nos da una garantía. Y dice 1 Corintios capítulo 2 verso 9, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Si nosotros observamos los versículos anteriores, este pasaje nos habla de ya utilizar la sabiduría que proviene de la cruz. Ya no ahora la concebimos como una necedad, sino como una sabiduría que dice, ni príncipes, ni encumbrados, ni nadie antes había podido comprender si no hubiera sido por la cruz. Y a esa luz de esa sabiduría el Señor dice y da la promesa, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios prepara para quienes le aman. Y este versículo me refiere ciertamente a Isaías capítulo 64, verso 4, que dice, nunca se oyó ni ojo vio a ningún Dios fuera de ti que hiciere tanto por quienes esperan en ti. Es decir, esta experiencia diaria nos lleva a contemplar la protección de Dios y a compartir de su amor. Muchas gracias, Pastor Octavio. Apreciado amigo que nos ves, te dejo una segunda pregunta. ¿Qué diferencia existe entre intentar ganar la salvación y aceptarla como el regalo de Dios? Discútela, platícala, medítala. No te vayas, regresamos a la última parte. Ahora, los niños pueden participar en la lectura bíblica y estudiar como nunca antes. Por medio de una aplicación gratuita descargable, podrán leer y escuchar sus historias bíblicas favoritas con realidad aumentada. Las escenas y personajes de la Biblia saldrán de la página y serán el complemento perfecto para el estudio.
La Biblia para niños interactiva también incluye secciones con preguntas y datos que le ayudarán en el estudio de las Escrituras. Esta Biblia es una edición especial para ti que deseas ver a tus hijos interactuando con la palabra de Dios. Gracias por seguir con nosotros en el estudio de la lección de la escuela sabática. Y espero que te hayas contestado las preguntas que te hemos dejado. Compártela en los comentarios y será de bendición poderte leer para que juntos podamos enriquecernos más. ¿Saben algo interesante? Hablando de la cruz de Cristo, hablando del Mesías crucificado, hablando que la palabra de la cruz es locura para muchos, quiero comentarte una gema del deseado de todas las gentes que la mensajera del Señor pone ahí. Y ella dice, sería bueno que dedicáramos una hora reflexiva cada día a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Al espaciarnos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, nuestro amor se avivará y seremos más profundamente imbuidos en su espíritu. Te voy a dejar una pregunta. Si tú hubieras estado en el Calvario, ¿qué hubieras hecho por Cristo? Si hubieras contemplado la crucifixión, ¿qué hubieras hecho por Él? Los evangelios dicen que los discípulos estaban encerrados y el único que estaba enfrente era Juan. ¿Qué hubieras hecho tú? Medítala, estúdiala. Y algo interesante al llegar al final de nuestra lección con el tópico 3, la cruz, el centro del evangelio. Pastor Oscar, al ver que hemos estudiado algo importante aquí, nosotros vamos a ver lo que es la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. ¿Tiene Dios algo de insensato y débil? Gracias, pastor. La lección creo que nos ha llevado de manera progresiva a entender algo. Primero parece que nos lleva primero que la cruz parece necedad. Después la cruz nos demuestra el poder de Dios. Y ahora, pastor, a esta pregunta estamos descubriendo que Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 1, 25 y 26. Voy a leer. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire qué interesante. Pablo lleva al lector de la apariencia hasta la realidad. Es decir, lo que parecía derrota en la cruz es victoria. Lo que parecía debilidad resulta ser que en la cruz es poder. Lo que parecía locura, decía el Pablo, resulta ser la mayor sabiduría del universo. Y Pablo no está, como hablamos hace ratito, despreciando ni la educación, ni la preparación, ni la formación, sino está diciendo que nadie entra al reino de los cielos por méritos propios. Todos entramos únicamente por la gracia, y yo creo, pastor, que esa es una diferencia enorme. Ok, muchas gracias. Y entonces al ver algo importante aquí en la lección final sobre si la cruz es el centro del evangelio, Pastor Octavio, tú, él, yo, los que nos ven, ¿qué pecado necesito llevar hoy a la cruz? Ciertamente esa es una pregunta que en primera instancia todos tenemos que reflexionar. Pero a la luz del estudio de esta semana, y para dar la respuesta quisiera leer 1 Corintios 30 y 31. Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Es decir, si algo nosotros tenemos que aceptar y que confesar, es nuestra necesidad de ser sabios en Cristo Jesús. Y de que si en algún momento nos hemos creído sabios por nosotros, el orgullo ha trabajado en nosotros, el egoísmo, el ser engreídos, pues todo eso depositarlo a los pies de Cristo y entonces obtener su justificación. Sí, es que Pablo aquí prácticamente es que él no es que rechace la sabiduría como tal, Claro que no. sino lo que él hace es el tipo de sabiduría que trata de competir con la de Dios. Es correcto. Y algo interesante es ver que la sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos. En otras palabras, podemos encontrar una ilustración. Los científicos una vez se reunieron de todo el universo y dijeron, ya no necesitamos a Dios, porque nosotros ahora somos sabios y podemos crear ya muchas cosas. Y tú sabes que han creado bebés, ovejas, pero interesante es ver cómo los científicos, al reunirse en un punto central, retaron a Dios y le dijeron, no te necesitamos, pero queremos tener un desafío contigo. Nosotros tenemos sabiduría, tenemos intelecto y sabemos crear. Ahora lo que queremos es desafiarte. Y Dios dijo, muy bien, participemos. ¿Cuál es el concurso? Y los científicos dijeron, y los sabios, vamos a crear tierra. Y Dios dijo, muy bien, vamos a hacerlo, pero que cada quien haga su propia tierra. Es decir, Dios es el creador del universo. Dios es creador de toda materia. Los científicos, los sabios no tenían cómo de una manera formar tierra porque Dios es el creador. Y algo interesante, Pastor Oscar y Pastor Octavio, en una frase, ¿qué podemos entender nosotros prácticamente aquí de nuestra lección, el mensaje de la cruz? Sí, pastor, si me pudiera quedar en una frase, yo diría que la cruz sigue siendo el centro del evangelio. Mientras hoy la gente sigue buscando éxito, prestigio, responder preguntas de la humanidad, la respuesta a la mayor incógnita del ser humano ya la dio Dios en la cruz. Allí en la cruz encontramos un poder que transforma, un poder que salva. Y bien lo decía la hermana White, en la cruz Satanás fue desenmascarado y el carácter de Cristo vindicado. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén, amén. Pastor Octavio, en una frase, finalmente, ¿qué podemos entender del mensaje de la cruz? La cruz es el símbolo de la salvación, no por ella misma, sino porque nos lleva a Cristo crucificado, en quien encontramos redención y salvación. ¿Han escuchado ustedes en la iglesia cuando cantamos ese himno? Hoy yo siempre amaré esa cruz, en el Monte Calvario. Sí, en el Monte Calvario. En sus triunfos, mi gloria será. Sí. La cruz no nos salva Cristo. Amén. ¿No es cierto? Sí. La cruz solamente fue el instrumento de tortura para que el Cordero de Dios muriera por todos nosotros. Así es. Y algo interesante, compañeros pastores, amigos que nos ven, es interesante notar que nosotros al llegar al final de esta parte, Jesús hace una oración en el monte Getsemaní. Ahí en el huerto del Getsemaní hace una oración diciéndole al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Amén. Y quiero terminar con esta cita de Elena de White que está en Decir a todas las gentes, y dice así, en el Calvario está inmensa que la mente humana nunca terminará de comprender por completo, y afirma, dice ella en repetidas ocasiones, que la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos a lo largo de todos los siglos Amén. por la eternidad. Creo yo, es una percepción propia, que el tema de la eternidad puede ser Isaías 53. Puede ser el sacrificio que como cordero fue llevado al matadero. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros aquí en nuestro estudio, creciendo en la palabra. Que Dios pueda bendecirles, que Dios pueda quedar con ustedes y no olviden
escribir sus comentarios en las respuestas de las preguntas que les hemos dejado y nos vemos en la próxima ocasión. Dios quede con ustedes.